Padre Celestial, Señor, Dios Todopoderoso, amado Rey, te damos gracias, Señor, porque tú eres misericordioso, bondadoso, hermoso, Señor, príncipe de paz, dice tu palabra, Señor. Gracias, amado Rey, por este precioso y maravilloso día, Señor. Primero que todo te exaltamos, Dios, Creador eterno, omnipotente, omnisciente, Señor, omnipresente, amado Rey. Tú todo lo sabes, todo lo conoces, Señor, todo lo ves, todo lo puedes, amado Rey. No hay nada que se escape de ti, Señor. Por eso te damos gracias, porque tú tienes control, Señor, hasta de las hojas de los árboles que se caen. Dice tu palabra que tú sabes cuántos cabellos, en qué posición los tenemos cada uno de nosotros, Señor. Tú sustentas a toda la creación, amado Rey. Por eso te damos gracias, Papito Dios. Padre Celestial, hoy en esta noche queremos poner nuestras cargas en tus manos, Señor. Por favor, escucha las oraciones de mis hermanos. Escucha, Señor, las súplicas, Padre Celestial, que vienen de lo más profundo de su corazón, Señor. Toma sus cargas, toma sus problemas, toma sus iniquidades, Señor, y ponlas en tus hombros, Señor. Que se haga realidad, Señor, todo lo que hiciste en la cruz, Señor, para nosotros, Padre Santísimo. Tu palabra dice que venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Señor, en la noche de hoy reconocemos que estamos cargados, que estamos trabajados, que la enfermedad de pronto no nos deja, Señor, prosperar en tu camino, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Señor, que nos hemos vuelto piedra de tropiezo porque ha sido más importante el mundo, Señor, que buscar de ti. Por eso te pedimos perdón y por eso buscamos esta noche de ti, Señor, para que seas tú controlando, Señor, todo lo que pasa en nuestra vida, Señor amado. Eso no quiere decir que estemos maldiciendo los problemas o las dificultades que tenemos, no, Señor, todo lo contrario, las bendecimos, Señor, porque si no fueran por esos problemas, por esas cargas, por esas dificultades, muy seguramente ninguno de nosotros llegaría a tus pies, Señor. Gracias y mil gracias, Señor, por las cargas que pones en mí, por las cargas que pones en mi familia, Señor, pero yo reconozco, Padre Santo, que no las puedo llevar, Señor. Yo solo no las puedo llevar, Señor mío. Yo reconozco que necesito de ti, Señor. Que todo lo que hago, Señor, si yo lo hago por fuera de tu voluntad, Señor, me voy a equivocar. Pero tú, Señor, tú nos has dado la libertad para escoger, Señor, lo bueno que eres tú, para escoger ese camino, esa verdad, esa vida, Señor. Hoy te suplico, Señor mío, que todas las decisiones, Señor, que debamos tomar sean puestas en tus manos y que seas tú, Señor, quien decida y no nosotros, Padre Santísimo. Que esas cargas por nuestros familiares que se encuentran enfermos, Señor, sean puestos hoy en ti y que bajo tu voluntad, solo si tú así lo quieres, Señor, sean sanos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que hoy sanes, reconstruyas tejidos, Señor. Que hoy reconstruyas, Señor, cuerpos, células, Padre Santo. Que la ciencia y que la medicina no es capaz, Señor. Por favor, Señor mío, te suplico por todos los que están pasando necesidades, por los que no han podido consumir alimentos, Señor, por los que se les dificulta tanto, 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 Señor, llevar el pan diario, Señor mío. Por ellos oro, Señor, por los que tienen que mendigar, Señor, por los que tienen que subirse a un Transmilenio, a un bus, Señor, para que puedan alimentarse, Señor, los que suben con sus hijitos, Señor, con personas pasando tanta necesidad y nosotros que vivimos en abundancia, porque es así, Señor, el solo hecho de tener una guapanela ya es abundancia, Señor. Que no nos olvidemos de ellos, Padre Celestial, te lo suplico, amado Rey. Por favor, Señor, acuérdate de quienes están privados de su libertad, de quienes no pueden ver a sus seres amados, Señor. De no ser por ti, Señor, ¿qué esperanza tendríamos en este mundo? Ninguna, Señor. Por eso oro, Señor, por los que se encuentran hoy fatigados, Padre Santo, de tanto dolor. Padre Santo, toma control de mi país, de mi tierra, de mi ciudad, de mi familia, de mis amigos, de mis conocidos, aún más de mis enemigos. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que este tiempo no sea yo hablando, sino tu Santo Espíritu. Por favor, te lo suplico, mi Señor.
Que hoy que finalizamos la enseñanza, Señor, que hemos comenzado sobre el rechazo, Señor, y sobre la sanidad interior, llegue a lo profundo de nuestros corazones. Enséñanos cómo superarla, Señor, pero que no se quede solo en palabras, sino en hechos. Te lo suplico, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado, Señor, dedicándote este tiempo, Padre Celestial. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, espero que hayan podido tener un corto espacio con el Señor, pero lleno de su Santo Espíritu. Normalmente no sabemos cómo pedirle al Señor, no sabemos cómo orar, pero la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se expresa con nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos dice qué debemos orar, cómo debemos orar. No importa si de pronto tú eres nuevo o nueva en la palabra de Dios, en el Evangelio. No importa. No se trata de oraciones estructuradas, elaboradas. No. Se trata de la honestidad de nuestro corazón hacia hablar con Dios. Eso es lo que más valora Dios cuando tenemos este tiempo y este espacio. Amados hermanos, hemos venido teniendo un hermoso estudio sobre la sanidad interior. Llevamos ya ciertas enseñanzas hablando de cómo el Señor nos restaura por medio de la sanidad interior y que una de esas áreas importantísimas en las que debemos trabajar es sobre cómo nuestro yo se ha visto afectado por el rechazo y cómo el rechazo, principalmente dado por el ser humano y primordialmente dado hacia Dios, o sea que el hombre fue el primero en rechazar a quién, a Dios, pues eso mismo que le dio a Dios, pues eso mismo ha tenido que recibir. Muchas veces de pronto podemos decir, pero yo no me merezco esto que me está sucediendo. Yo no merezco todo este rechazo, yo no merezco todo este odio, todo este malestar. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué le pasa a mis hijos o a mi pareja o a mis familiares o a una persona allegada? Difícilmente preguntamos por qué le pasan a los enemigos, ¿no? A los enemigos eso sí, como que, bueno, ellos sí, porque ellos se lo merecen. Pero no, no está bien. No está bien solo pensar en nosotros. Pero aún así, el rechazo lo hemos asumido en nuestras vidas como un gran problema que se ha arraigado en nuestra sociedad. Eso es lo que hemos visto en las enseñanzas anteriores. Hemos visto cómo el rechazo está totalmente arraigado en las familias, manifestado en la violencia intrafamiliar. En las enseñanzas anteriores dimos unas estadísticas terribles. Esta noche no las voy a repetir. Quien de pronto quiera escudriñar y saber un poco más, está en el grupo Más que Vencedores, en el canal de YouTube, pueden encontrarla. Colocan sanidad interior y ahí van a poder escuchar las enseñanzas que el Señor nos ha venido dando. Pero hemos visto cómo el rechazo, que es repeler, que es despreciar, anular o lastimar a una persona cuando no se le brinda el amor que esa persona necesita, pues esa persona sufre en su corazón, en su soledad, se enfoca tanto en ese dolor que después de un tiempo cree que eso no, ya no la afecta más, pero todo lo contrario, su vida ha trascendido por culpa del rechazo. Vimos en la enseñanza pasada 6 clases de rechazo que se presentaban, solamente las voy a nombrar. Vimos el rechazo de los padres hacia los hijos, que se daba por medio del aborto o el intento del aborto. Hablamos sobre los niños adoptados y cómo son rechazados por sus padres, pero que gloria a Dios hay personas que se compadecen de ver esta necesidad y adoptan a estos niños que tanto lo necesitan. También hemos visto cómo los niños de padres divorciados se ven tan afectados y el rechazo es algo que queda en su corazón terriblemente. Y por último vimos los niños huérfanos, esto referente a lo que tiene que ver a el rechazo de los padres hacia los hijos. Vimos después como segundo la relación con los hermanos o compañeros, cómo esto afecta a la persona y cómo el tercer punto, que es la relación con la sociedad, ha
tergiversado lo que Dios quiere para nosotros, que es mostrarnos su amor, mostrarnos su misericordia, su benevolencia, pero que la misma sociedad se ha encargado de tapar, claramente auspiciado por el enemigo, por Satanás. Muchos no lo reconocen, no admiten que Él está ahí. Pero eso no significa que no sea así. El hecho que tú no creas que el diablo existe, que Satanás existe, que hay una pelea que es contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas y huestes de maldad descritas en la palabra, pues si tú no lo crees, no quiere decir que no sea así, pero es lo que vemos día a día, en lo que pasa con los demás. Vimos sobre el abuso sexual, hablamos pues unos temas bien importantes sobre el abuso sexual y cómo esto repercute en la persona y cómo ese abuso crea en la persona un rechazo hacia los demás y los demás hacia esa persona. Es en doble vía. Vimos después las relaciones matrimoniales, entonces cómo cuando uno se casa y tiene dificultades y no las sabe manejar, pues empieza a rechazar a la otra persona, sea su pareja, sea sus hijos, sea sus familiares, termina rechazándolos y esto crea un conflicto muy, muy complicado de poder manejar. Y el último rechazo que vimos fue los maltratos físicos. Y esos son unos de los que más nos hablan o los que más podemos palpar, en donde pues veíamos que cuando los mismos padres o desconocidos descargan la ira normalmente sobre los niños, sobre las mujeres. Algunas mujeres maltratan a los hombres porque estamos en una era que es así, que podemos encontrar hombres que han sufrido rechazo, que no hablan, no dicen nada y sus parejas los maltratan y pues eso también crea un rechazo en ellos. Pero en la noche de hoy, amados hermanos, ya después de haber visto todas estas enseñanzas, si mal no estoy, esta es la quinta enseñanza, pues vamos a entrar a lo práctico. Hemos visto lo teórico, hemos visto qué dice la palabra, hemos visto qué dice la sociedad, hemos visto la realidad que vivimos hoy en día, pero bueno, tenemos que mirar, bueno, ¿y cómo supero yo eso? ¿Cómo puedo manejar? Ahora, yo no les voy a dar aquí una receta como un doctor donde les dice tómese acetaminofén, ibuprofeno, moxicilina, bueno, y X cantidad de cosas que le recetan a uno para que uno se mejore. No, no es en sí, no lo vayan a tomar de esa manera, sino que son unos pasos que puede uno encontrar a medida que va leyendo la palabra y que nos van a servir para poder tener esa sanidad interior. Algunas personas de pronto ya estarán trabajando en algunos de los pasos que les voy a dar, algunas otras no. La idea que es complementar todo, que lo podamos unir y que lo podamos aplicar a nuestras vidas. Si tú tienes más pasos, si tú crees que se me olvidaron algunos, no importa, únelos en tu vida diaria y cuando te puedas expresárselo a otra persona, cuando ayudes a otra persona, complementa esta enseñanza si lo crees necesario, si crees que así son. Y si crees que de pronto alguno de los pasos que el Señor puso en nuestro corazón y en esta enseñanza no hay problema, usa los que sí. Esa es la idea de la enseñanza de hoy. Entonces, hoy vamos a ver, como les acabo de decir, los pasos para salir del rechazo. El Señor me regaló en la instrucción que he venido teniendo en el estudio de la palabra 5 pasos. Vamos a verlos en estos cortos minutos que nos quedan. El primero, amados hermanos, para poder sanar nuestro corazón y para poder sobrepasar esta área del rechazo, es entregar el rechazo al Señor Jesús. Por eso hoy la oración que hicimos comenzó con entregar las cargas, porque era una manera de que nos fuéramos ambientando, ¿cierto? Que fuéramos entendiendo, comprendiendo por medio del Espíritu Santo que solamente el Señor Jesucristo es capaz de quitar esa carga del rechazo que puedes llevar durante muchos años, décadas. Podemos, si aquí hay algún abuelito o alguna persona mayor que ya lleve
sí, décadas viviendo esto y no lo haya podido superar, en el nombre de Cristo Jesús ponemos esta oración para que esto sea de bendición para todo el que lo necesite. Entonces debemos entregar el rechazo al Señor Jesús. Pero ustedes dirán, sí, pero pues es que siempre me dicen lo mismo. Pongan todo en manos de Dios. Pongan todo. Órele a Dios, pídale a Dios. Se nos volvió un cliché esa frase y no la interiorizamos. Y de verdad que tiene muchísimo valor y es lo más importante. ¿Pero por qué? Yo les voy a traer una cita bíblica muy importante en donde vamos a ver cómo el Señor Jesús ha pasado por todo lo que tú estás viviendo. Todo, no hay una coma que el Señor Jesucristo no haya vivido cuando estuvo aquí en la tierra y no haya tenido que padecer. Él lo padeció absolutamente todo. Vamos a ir al libro de Isaías, al capítulo 53, y les voy a leer solo los versículos del 3 al 7. Ustedes pueden leer todo el capítulo 53. Y todo el capítulo 53, el profeta Isaías habla de cómo en un futuro iba a sufrir el Mesías. El libro de Isaías, el profeta Isaías escribió más o menos esto alrededor de unos 750 años antes de que viniese el Señor Jesucristo. Por eso esto fue una profecía que se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino. Pero vamos a leerlo. Isaías 53, versículos del 3 al 7. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres. Mire cómo inicia: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Mira, amado hermano y hermana, si tienes a alguien enfermo, si tú estás enfermo, mira, Cristo padeció esto y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, ¿quién lleva el pecado? ¿Quién lleva las cargas? El Señor Jesucristo. Dios las puso encima de él. ¿Dónde? En la cruz. Versículo 7. Angustiado él. Miren, Cristo estuvo angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Bueno, amados hermanos, yo creo que cuando leemos esta parte de la palabra, vuelvo y les dicto la cita, Isaías 53, del 3 al 7, nos damos cuenta verdaderamente que el Señor Jesucristo pasó por unas cosas terribles, mucho más difíciles que las que tú estás pasando o las que yo estoy pasando. Claro, no quiero que me vayan por favor a malinterpretar y pensar o dar a entender, perdón, que estoy menospreciando la situación de dificultad que puedes estar viviendo. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Te estoy dando un aliciente en el que si Cristo, el Hijo de Dios, padeció por todo lo que acabamos de leer y Dios Padre lo ayudó, ¿cómo no te va a ayudar a ti si tú le clamas de corazón y de corazón le pones esas cargas, ese rechazo en las manos de Dios? Pero vuelvo y digo, no como un cliché, porque es que hay veces le preguntamos a una persona
No, ¿usted qué hizo? Cómo pudo resolver el problema que tenía? No, yo puse todo en manos de Dios. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se pone en manos de Dios las cargas que yo llevo dentro? Pues lo primero, amados hermanos, es reconociendo que yo tengo una carga, que tengo un problema, que tengo una situación que me quita la paz. Si tú no reconoces que tienes un problema, que tienes una situación en la que necesitas la ayuda de Dios, pues sencillamente Dios no va a trabajar ahí, no te va a ayudar, Él es un caballero. Si tú no lo invitas, si tú no le dices, Señor, mira mi enfermedad, mira lo que me está pasando, obviamente Dios lo sabe, pero Él quiere que tú se lo digas. Él quiere que lo reconozcas a Él como su sustentador. Entonces, por eso debemos entregarle nuestras cargas a Él. ¿Cómo? En oración. En oración. No solamente en este espacio, en este grupo. No, allá en tu intimidad. Cuando vayas en el bus, cuando vayas en el Transmilenio o manejando o en lo que vayas o caminando o en las madrugadas cuando te despiertes al baño a las 3 de la mañana, no creas que solamente fue para ir al baño, es porque el Espíritu Santo te está tocando. Te está tocando, aprovecha esos tiempos, 5, 10, 15 minutos. Señor, coloco en tus manos estas cargas, porque yo no puedo, Señor, como lo hacíamos en la oración. Te reconozco que te necesito, Señor. Ayúdame, Señor, a manejar esta situación, porque Cristo sufrió, vuelvo y te digo, todo, todo lo que tú has padecido y vas a padecer, todo lo sufrió el Señor Jesucristo. Ahí está la grandeza de la obra redentora. Muchos menosprecian eso. La semana pasada hablaba con una persona con la que trabajo y esta persona se considera atea. Y me decía, es un ateísmo, es un ateísmo raro, porque eh, él dice que nosotros me refiero al cristiano, al creyente, usamos el nombre de Dios para todo y que nombramos a Dios para aquí, Dios para allá, pero no asumimos nuestras propias responsabilidades. Y en una parte él tiene razón. Y es que nosotros muchas veces le echamos la culpa a Dios, no decimos, oiga, esta situación que me está pasando, no sé, por decir algo, una situación económica. Yo, por mis errores, por creer que yo lo sabía todo y que lo podía hacer, ahora estoy pasando por una situación difícil, una situación económica, y le echo la culpa a Dios. Digo, es que Dios me está probando en esta situación. No, eso no es verdad. Tú estás viviendo las condiciones de tus decisiones, que es diferente. No le puedes echar la culpa a Dios. Es diferente cuando, por ejemplo, no sé, estabas bien de salud y de un momento a otro te llegó una enfermedad. Entonces, esa enfermedad Dios la usa como una prueba, pero no puedes decir que tus decisiones, tus malas decisiones son pruebas de Dios. Eso no es verdad. Eso no es así. Tú sucumbiste ante la tentación, ante los problemas, ante las malas situaciones y tomaste malas decisiones. Pero si no las pusiste en manos de Dios, o sea, para que Él en su perfecta y magnífica voluntad te guiara, pues es lo que recibes. Entonces, esta persona con la que hablaba se enfocaba en eso. Y él decía que la obra de la cruz era algo romántico. Y yo lo escuchaba, a mí me gusta, yo le soy muy honesto, a mí me encanta poder hablar con estas personas cuando Dios me las pone al frente. Me encanta escucharlos porque me da la oportunidad de pronto de darles otro punto de vista. Yo respeto todo lo que las otras personas digan, doy mi punto de vista y pues cada persona tomará la decisión de decir si le aportó o no le aportó. Pero duramos harto hablando, la verdad, casi 2 horas. Pero esta persona me decía que la obra de Cristo o que la muerte de Cristo era un romanticismo.
y que nosotros nos habíamos encargado de volver eso, así, que una persona buena había muerto en la cruz por el perdón de los pecados, que qué cosa tan bonita, pero que cuando teníamos que vivir a ver por lo que esa persona supuestamente había muerto, estoy diciendo lo que él dice, él me dijo, pues que no tenía nada de concordancia. Entonces yo analizaba eso y yo decía, tiene razón hasta el hecho, hasta el punto de que nosotros con nuestro testimonio, si no lo usamos bien, los demás se van a burlar y muchos se van a devolver del camino de Dios y otros muchos nunca llegarán porque los que decimos ser cristianos no hacemos lo que tenemos que hacer, que es honrar la obra de la cruz. Esto que pasó el Señor Jesucristo, ese desprecio, ese desecho, ese varón de dolores, esos quebrantos, todo lo que fue menospreciado, azotado, golpeado. ¿Ustedes sabían que Jesucristo fue desfigurado? Literalmente, que el camino a la cruz no fue como ir de aquí al centro comercial, no, que fue terrible, que fue desnudo, que así morían los que eran crucificados, porque es que hay veces pensamos que la cruz es algo, sí, murió en la cruz y ya, lo que me decía esta persona, y no es un romanticismo. Lo que pasó el Señor Jesucristo fue terrible, terrible y vergonzoso, golpeado en sus partes nobles. Ellos los cogían y los desnudaban, tenían que llevar la cruz desnudos y mientras que iban desnudos los golpeaban. Adicional que antes de cargar la cruz había un látigo y ese látigo en las puntas tenía como, hagan de cuenta, tres deditos sobresaliendo sobre el cable, eso era casi que un cable, y se incrustaba en la piel y esa piel era rasgada, quitada, como si lo mordieran a la persona. O sea, imagínense la fuerza del latigazo y la fuerza para desprender la piel, más los golpes, las piedras. Por eso Cristo murió desfigurado, su cara. Es lo que acabamos de leer. ¿Mm? Y aún así dice que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Obviamente nosotros no nos podemos comparar a Él, pero lo que quiero que interioricemos es que Él sabe de qué le estás hablando. Él sabe. Ay, pero el Señor Jesucristo no tuvo que pasar por el COVID. No, pasó por muchas cosas peores. Fue traspasado por una lanza en su costado, lo cual le perforó, se desangró, por eso salió sangre y agua. ¿Sí? O sea, el Señor Jesucristo conoce mucho, mucho mejor que nosotros mismos de nuestras mismas dolencias. Por eso tenemos que entregárselas a Él, para que Él nos enseñe cómo debemos sobrellevarlas. Sigamos con el segundo punto. Entonces, les recuerdo, el primero, entregar ese rechazo al Señor Jesucristo o esa situación. Ahora el segundo punto es encontrar la aceptación de Dios en Jesucristo. Para eso les voy a leer un versículo para que pueda ser más claro. El libro de Efesios, escrito por el apóstol Pablo, en el capítulo 1, en los versículos 5 al 6, los voy a leer de la versión PDT, dice lo siguiente: Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Mire, a Dios le dio gusto entregar a su hijo para que muriera en la cruz. ¿Por qué? Porque había un plan más grande que el sufrimiento. Versículo 6. Dios nos eligió para que así se le honre por su grandioso amor que nos dio gratuitamente por medio de su Hijo amado. Entonces yo tengo que reconocer, amados hermanos, que Dios ahora no me ve como un extraño, que Dios, cuando tú has recibido a su Hijo, y aquí aclaro, solamente sucede cuando tú has recibido a Cristo, de otra manera no, porque si tú no crees, ¿cómo Dios te va a tener en tan alta estima?
como ser un hijo adoptado de Él. ¿Sí me hago entender? O sea, nosotros somos adoptados por Dios cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De lo contrario, eso no va a pasar. Miren la secuencia. Entender que Cristo pasó en la cruz, creerlo para poder ser injertado, ¿sí?, como hijo adoptivo de Dios. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Pero aquí dice que a Dios le plació hacerlo. Claro, sufrió demasiado, pero le plació más. ¿Por qué? Por amor. Entonces aquí es donde yo debo empezar a reconocer que Dios sí me ama. Recordemos que estamos hablando del rechazo y que la persona que tiene el problema con el rechazo está totalmente convencido de que Dios no lo ama. Y no es así. Dios te ama a ti que me escuchas, hombre o mujer, niño o niña, anciano o anciana. Él te ama. Sé que puedes estar pasando por una situación muy difícil, pero a pesar de eso, Él te ama. Él te ama. Y eso es lo que tienes que entender y tienes que creer. ¿Por qué? Por lo anterior. Por todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Eso no lo hace nadie. Nadie lo hace. Y nadie lo podrá hacer. Ahora venimos con un tercer punto. Entonces, ya ahora reconozco que Dios me ha adoptado como su hijo y ahora puedo encontrar una nueva identidad en Cristo. ¿Cómo es eso? La palabra de Dios, por allá en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, que de pronto muchos no sabemos ese versículo, pero no lo entendemos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, estoy hablando espiritualmente, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú encuentras la identidad en Cristo porque has creído en Él, porque reconoces su obra redentora en la cruz, el Señor Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, amado hermano y hermana, te cambia, te vuelve una nueva criatura. ¿Por qué criatura? Porque nosotros fuimos creados. Todo ser creado, la palabra de Dios lo llama como criatura. Entonces nosotros nacimos de nuestra madre, sí, nacimos con pecado, pero cuando reconozco a Cristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo empieza a trabajar dentro de mí y me vuelve una nueva criatura. El que era borracho, ahora ya no es borracho. El fumador, ahora ya no es fumador. El violador, ahora no es violador. El que mata, ya no mata. Son cosas muy difíciles de entender y de pronto la sociedad jamás lo entenderá. Pero el que quiera recibir de Cristo, sí. Y eso es lo hermoso. Y Dios no te pide nada. Solo que creas en Él. No te pide más. No te pides que le des la plata, que le des el dinero, que le des las cosas que tienes. No, te pide tu corazón. Te pide que creas en Él, que confíes en Él. ¿Para qué? Para que Él te pueda hacer una nueva criatura. Los que nos conocieron hace unos años atrás podrán decir, si les preguntan, por ejemplo, dirán, no, esta persona era así, esta persona era terrible, no, esta persona era así, así, así. Pero después de que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ahora las personas que nos conocen de ese nuevo punto de partida hacia ahorita, podrán decir algo diferente, ¿cierto? Claro, no somos perfectos, no, pero somos apartados para Dios. O sea, yo lo que hago ahora sí glorifica a Dios. Ahora ya no vivo para pecar, sino vivo para honrar a Dios. ¿Me equivoco? Claro que sí. Por eso todos los días debo buscar a Dios, para que Él poco a poco vaya arreglando esas áreas en las que yo soy muy débil, en las que todavía se me dificulta hacer ciertas cosas, cambiarlas. Pero por eso somos nuevas criaturas. Miren lo que dice el versículo. Las cosas viejas pasaron. Ya no te des más látigo por tu vida anterior.
Si antes fuiste muy, 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 muy malo, pues aprende que ya no puedes volver allá. Ya no puedes volver allá, porque ahora eres un hijo de Dios. Él te adoptó, ¿cierto? Ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? Y todo lo que Él hace de ahí para adelante es nuevo. Ese es el llamado borrón y cuenta nueva. Ese es el llamado del Señor Jesucristo. Créelo, créelo que Él lo puede hacer y vas a poder cambiar ese terrible dolor en tu corazón, esa impotencia porque lo has intentado todo, pero no has podido, ¿sí? Por ejemplo, el que decía groserías, ahora ya no las dice. Si al caso por allá se le saldrá una mala palabra, pero cuando se le sale esa mala palabra es el acabose. O sea, vamos y buscamos a Dios, buscamos la manera, Señor, ayúdame. Dije una mala palabra, Señor, perdóname, por favor. Pero ya no se la pasa diciendo malas palabras. El creyente ya no habla así. Por eso la palabra de Dios también dice que de lo profundo del corazón, pues ¿qué? Habla la boca, de lo que yo llevo dentro. Si tú solo hablas maldición, ¿será que tú ya naciste de nuevo? Eso es nacer de nuevo. ¿Será que el Espíritu Santo de verdad ya te transformó? Eso no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso, claro que sí. Pero tú tienes que poner un punto de partida. O yo no le puedo decir, por ejemplo, si antes era fornicario y ahora estoy casado, yo ya no le puedo decir a mi esposa, espere que es que voy a dejar de a poquitos la fornicación. Espere, fornico un poquito, pero ya no como antes y téngame paciencia. No, no, eso no es así. O sea, yo tomo a Cristo en serio. O si no, no lo tomo. Eso es muy importante, porque es que yo no vengo tampoco a venderles a ustedes un evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias, la palabra de Dios, en el que tranquilo sigue pecando y no pasa nada. No, si tú sigues en eso, quiere decir que no has nacido de nuevo. Entonces se ha perdido todo lo que hicimos. Tienes que poner de ti para cambiar, pero quien hace el cambio es el Espíritu Santo. Pero si tú no lo dejas entrar, espero que me esté pudiendo hacer entender. Como cuarto punto, es que debemos recuperar la imagen de Dios como Padre. Entonces, ¿qué sucede? Recapitulo. Entregamos el rechazo al Señor Jesucristo, ¿cierto? Reconozco que necesito de Dios. Señor, reconozco que yo sin ti no soy nada. Por favor, ayúdame, enséñame cómo. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento. No es remordimiento. Remordimiento es que me dolió un ratico, pero después vuelvo y lo hago. No. Arrepentirse es no volver a cometerlo. Entonces yo me arrepiento, ¿cierto? Dios me adopta a mí como su hijo porque ahora creo en Él, ¿sí? En el Señor Jesucristo. Ahora me identifico con Él porque porque soy una nueva criatura, ¿cierto? Ya no estoy viviendo para el mal, sino vivo para Cristo, que es lo más importante. Y ahora recupero la imagen de Dios como Padre. Jeremías 31:3 nos dice, mire, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Mira lo que te dice Dios hoy a ti y a mí. Mira, cierra los ojos y escúchame. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, a ti, a ti. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Dios ya sabía que tú ibas a escuchar este audio, que tú ibas a estar aquí. No es una casualidad. No te digas, estaré perdiendo el tiempo. No, no le des cabida a los dardos del enemigo. No, Dios puede transformar tu vida. Él te puede sacar de donde estás. Deja el rechazo, todo lo que te pasó atrás. Y ahora permite que Dios, por medio de su santísimo amor, trabaje en tu vida. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo
porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Uy, Señor, amén. Dios mío, esto es grandioso. ¿Sabes qué está diciendo acá el profeta? Que claramente es el Espíritu Santo por medio de él. Está diciendo que cuando tú te arrepientes de tus pecados, el Señor jamás los vuelve a traer. Puede que la sociedad sí, puede que tengas consecuencias, pero porque si mataste a alguien, entonces digo que me arrepiento y ya no voy a la cárcel, ya no pasa nada. No, 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 no. Cristo te perdona, pero pues tendrás que pasar por la consecuencia de tu error. Sí, pero eso no quiere decir que Cristo no te ame. Pero aquí está diciendo que el Señor sepulta esas inequidades, que las echa en lo profundo del mar y que jamás las va a volver a traer. Si te equivocaste, pues ya Él ya nunca más te lo va a recriminar. ¿Por qué? Porque nueva criatura eres. Y ahora termino, amados hermanos, este cuarto punto con Isaías 49 del 15 al 16. Este versículo está muy enfocado para una persona que amo con todo mi corazón, que sé que me está escuchando y que sé que el Señor va a restaurar su vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. No sé si ustedes han podido entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero si tú has sido rechazado por tu papá, por tu mamá, por tu pareja, por tus hijos, aquí el Señor te está diciendo que Él jamás te rechazará. Que así esa misma mujer que te sacó de sus entrañas, de sus piernas y te dio a luz, se olvidase de ti y fueses rechazada por el hombre, aún así Dios no se olvidará de ti, porque Él ha dado a su Hijo unigénito para que todo que aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en Él. Esto es lo que el Señor trae en la noche de hoy. Pero ustedes dirán, eran 5 puntos y nos has dicho 4. Pues el quinto, amados hermanos, es donde comienza nuestro nuevo estudio. ¿Quieres poder tener sanidad interior en tu vida, en tu alma y tu corazón? ¿Quieres dejar completamente el problema del rechazo y de todas las dificultades que has tenido durante toda tu vida? Pues el quinto punto que nos dice el Señor es que debes tomar la decisión de perdonar. Esta, amados hermanos, será la enseñanza donde nos tomaremos varias sesiones para entender qué es el perdón, por qué necesitamos perdonar, quién nos perdonó, quién nos enseña a perdonar y el resultado de perdonar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, Señor, te doy gracias por esta hermosa enseñanza que nos has traído, Señor. Te pido, Señor, que todo aquel que escuche este audio, Señor, pueda recibir de tu Santo Espíritu. Que no sean las palabras de este siervo, Señor, que no sabe nada, sino de ti, Señor. Que seas tú ministrando nuestros corazones, Señor mío. Perdón por nuestros pecados, Señor, te pido. Pero también te pido, Señor, que nos conviertas en esas nuevas criaturas. Ayúdanos a recibir al Señor Jesucristo en nuestros corazones, a reconocer que sin ti, Señor, no podemos hacer nada.
que alejados de ti nada lograremos, Señor. Dios, te entrego mi vida, la de mis hermanos, la de este hermoso grupo, para bendición tuya. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios los bendiga, amados hermanos. Amén.